¿Sabías que las varices no solo son un tema físico? Dependiendo de la parte de la pierna donde aparezcan, tienen un significado emocional diferente. Por ejemplo, si las varices están en las pantorrillas, podría ser que te sientas estancado, como si algo te impidiera avanzar en la vida o lograr tus metas. Esto suele estar relacionado con obligaciones familiares o laborales que te retienen. Si aparecen detrás de las rodillas, hablan de una resistencia a aceptar los cambios, especialmente aquellos relacionados con la familia. Tal vez hay decisiones familiares o cambios que te cuestan asimilar. Y lo más interesante es que cuando la sangre se queda estancada en las venas, refleja ese deseo de volver al origen, a la familia o al hogar, pero algo te lo impide, lo que crea un bloqueo emocional. En este audio profundizaremos sobre cómo cada área de las piernas, junto con el estancamiento de la sangre, revela conflictos emocionales ligados a la familia, el hogar y nuestro camino personal. Si después de escuchar este audio sientes que quieres profundizar más en las emociones específicas que se manifiestan a través de tus varices, no dudes en contactarnos a través de nuestra web. Soy Marta y estaré encantada de acompañarte en este proceso. Tienes mi contacto y en la descripción encontrarás el enlace a nuestra web, donde puedes solicitar una consulta o una interacción escrita. Juntos podemos indagar en aquello que quizá te cueste identificar y comenzar a sanar. Una vez dicho esto, empecemos con el significado emocional de las varices. Las varices en las piernas no son solo un problema de apariencia, van mucho más allá. Se forman cuando las válvulas en las venas, que normalmente ayudan a que la sangre vuelva al corazón, no funcionan bien, lo que provoca que la sangre se acumule en las venas, especialmente en las piernas. Estas venas se hinchan, se retuercen y pueden volverse dolorosas, especialmente al estar de pie o caminar. Aparte de la hinchazón, también pueden causar pesadez, picor, calambres y en algunos casos hasta úlceras en la piel si no se tratan. La imagen de las venas retorcidas es un espejo externo de cómo hay un retorcimiento interno que se siente al estar atrapado en una situación o relación que nos impide avanzar o fluir de manera natural. Así como la sangre se queda retenida, también hay emociones y situaciones que no hemos sabido soltar, quedándose bloqueadas en nuestro interior. Hay un dato curioso y surge de la siguiente pregunta: ¿por qué es más común las varices en mujeres que en hombres? Esto es debido a varios factores. Los cambios hormonales, embarazos, menopausia, así como la influencia de la progesterona, pueden debilitar las paredes de las venas. Pero aparte de este aspecto biológico, a nivel emocional, culturalmente las mujeres han estado más vinculadas a roles de cuidado familiar, lo que ha generado una mayor carga emocional y un sentimiento de responsabilidad hacia lo familiar. Este vínculo emocional fuerte con la familia, el hogar y el cuidar puede generar una acumulación de tensión que se refleja en las piernas, ya que éstas representan el avance y el movimiento en la vida. Biológicamente, las piernas son nuestras herramientas fundamentales para avanzar, para sostenernos en nuestra vida y mantenernos en movimiento. Son las estructuras que nos permiten seguir adelante y afrontar los retos de la vida. Las venas en las piernas cumplen la función esencial de devolver la sangre al corazón, ayudando a que el cuerpo mantenga su equilibrio y flujo de energía. Cuando este flujo se ve interrumpido, como en el caso de las varices, estamos observando una manifestación física de un conflicto interno. Así que las varices son ese estancamiento, una retención que impide que esas emociones o situaciones fluyan con libertad. Las venas se hinchan, se retuercen, lo que está indicando cómo nos sentimos bloqueados
y atrapados en circunstancias que nos impiden avanzar con libertad y fluidez. Además, la sangre, al representar la vida misma y las conexiones familiares, indican esa carga emocional relacionada con la familia. Por ejemplo, podemos sentir que estamos atados a ciertas obligaciones familiares, que no podemos avanzar en nuestro propio camino porque estamos retenidos por expectativas o responsabilidades familiares. Quizás haya deseos o metas personales que quisiéramos lograr, pero la sensación de estar atrapados o limitados por estas conexiones nos frena. Para profundizar, ampliemos cada uno de los significados. 1. Sentirse atrapado. La sensación de estar estancado, tanto en proyectos como en la vida familiar. Las personas con varices a menudo sienten que sus esfuerzos por avanzar se ven bloqueados, ya sea por estas circunstancias externas o por miedos internos. Esta falta de movimiento literal en las venas refleja una falta de movimiento en la vida. Puede haber una frustración profunda al no poder concretar lo que desean, sintiendo que sus sueños y metas personales se han detenido por completo. 2. Falta de libertad. Las varices pueden surgir en personas que sienten que no tienen libertad para tomar decisiones o seguir su propio camino. Tal vez se encuentran atrapadas en roles familiares o laborales que no eligieron o que ya no les satisface como antes, y a pesar de su deseo de romper con estas limitaciones, no logran hacerlo. Esta falta de libertad emocional se manifiesta físicamente en el flujo sanguíneo, que también se ve restringido, acumulándose y retorciéndose como si estuviera retenido por fuerzas externas. 3. Frustración de no poder volver a mi tierra. Otro aspecto es cuando sentimos una necesidad muy fuerte de visitar a nuestros familiares que están lejos, en otra ciudad o país, pero por motivos de trabajo, economía o incluso por nuestra edad, no podemos hacer esas visitas tan deseadas. Las piernas empiezan a reflejar ese bloqueo de sangre, ese bloqueo emocional, simbolizando el deseo de emprender ese camino hacia ellos, pero quedando estancados, sin poder avanzar. Esta falta de movimiento también se refleja en una sensación de no oxigenarnos la sangre emocionalmente al no poder disfrutar de esos encuentros familiares que sentimos tan importantes. 4. Obligación y responsabilidad. Las personas que sienten una obligación constante de cuidar a otros, de cumplir con responsabilidades familiares o laborales pesadas, pueden ver cómo su cuerpo empieza a manifestar este peso a través de la acumulación de sangre en las venas. No son capaces de soltar las excesivas responsabilidades y su cuerpo les muestra esta carga que llevan. La sangre, al estar atrapada, refleja cómo la persona se siente retenida por estas obligaciones que no le permiten avanzar con ligereza. Y 5. Deseo de regresar o reparar. Así que este otro punto a observar en algunos casos es este deseo de regresar a algo importante del pasado, como la familia, el hogar o una situación donde nos sentíamos en equilibrio. La sangre, al quedar atrapada en las venas varicosas, refleja este bloqueo emocional. Así que, como la sangre no puede regresar al corazón para ser oxigenada y continuar su ciclo vital, los deseos y emociones reprimidas tampoco encuentran un camino de salida o expresión adecuada. Este estancamiento crea una sensación de estar atrapado en el pasado, sin la posibilidad de avanzar o regresar por completo a ese lugar emocional que nos traía paz o seguridad. Es como si no lográramos oxigenar nuestras emociones, manteniéndonos en una constante frustración o nostalgia, en lugar de recibir el alimento emocional necesario para seguir adelante.
nos quedamos atascados en el deseo de reparar o volver a una situación pasada, incapaces de encontrar el cierre de este capítulo de la vida, del pasado, para que avancemos. Ahora veamos diferentes significados de varices según la parte de las piernas. Empecemos. Varices en las pantorrillas. Bloqueo emocional en el impulso de avanzar. Cuando las varices aparecen aquí, hay un bloqueo en el impulso de avanzar. Por ejemplo, una persona puede sentir que no puede alcanzar sus metas familiares o personales debido a la presión o expectativas impuestas por los demás. Hay un sentimiento recurrente que es parecido a lo siguiente: siento que por mucho que lo intente, nunca llego a donde quiero. Algo siempre me frena. Veamos ejemplos claros. 1. Una mujer que se encuentra atrapada en sus responsabilidades laborales y el cuidado de sus hijos. Siente que no tiene suficiente tiempo ni energía para dedicarse a sus padres mayores. Esto genera en ella una profunda frustración porque le gustaría poder hacer más por ellos, pero el peso de sus obligaciones actuales se lo impide. La sensación de querer dar más, pero no poder hacerlo, genera un bloqueo emocional que se manifiesta en forma de varices. La sangre, al igual que sus emociones, no puede fluir libremente, lo que muestra ese estancamiento de su deseo de cuidar a sus seres queridos, pero verse incapaz de lograrlo. Para enfocar esta situación podemos integrar la siguiente afirmación y cambio sobre todo de percepción. Y integraríamos lo siguiente: hoy reconozco que no puedo hacer todo al mismo tiempo y está bien. Permito que el amor que siento por mi familia fluya sin que me sobrecargue. Segundo ejemplo. Una persona que creció con una familia muy unida y que ahora, al hacerse adulta, ha tenido que mudarse lejos de su hogar por razones laborales. Aunque quiere volver y pasar más tiempo con sus padres o hermanos, siente que las responsabilidades laborales o la vida moderna lo impiden. Este deseo de regresar a su origen familiar, pero no puede hacerlo, se refleja en sus piernas. Entonces el sentimiento aquí es el siguiente: me gustaría volver a casa, pero siempre hay algo que me lo impide, ya no es como antes. Y aquí, en este ejemplo, el cambio de percepción sería: acepto que aunque mi camino actual me lleva lejos, puedo encontrar maneras de mantenerme conectado con mi origen sin sentirme atrapado en el pasado. Y veamos otro ejemplo, un tercer ejemplo, relacionado con el dar con fuerza y recibir con estancamiento. Es decir, hay un sentimiento de estoy tan enfocada en apoyar a mi familia que me siento completamente agotada y desatendida. Siento que aunque lo doy todo, no recibo ni la mitad a cambio, y esto se refleja en mi cuerpo, especialmente en mis pantorrillas, en las varices. Y en este ejemplo la frase afirmativa que podríamos decir es: me permito recibir con la misma facilidad con la que doy. Mi energía fluye libremente y el equilibrio regresa a mi vida. Veamos ahora las varices detrás de las rodillas, dificultad para adaptarse a cambios familiares. Cuando las varices se localizan detrás de las rodillas, esto refleja una resistencia al cambio, especialmente en el ámbito familiar. Tal vez haya una situación en la que la persona no acepta la dirección que toma la vida de sus seres queridos, como un cambio de roles en la familia o la partida de un hijo. Y aquí el sentimiento vivido sería parecido al siguiente:
No puedo soportar estos cambios. Siento que no puedo mantenerme en pie con todo lo que está pasando en mi familia. Veamos ejemplos. 1. Una madre que no acepta que sus hijos crezcan y se independicen podría experimentar este tipo de varices. Siente que está perdiendo el control sobre sus hijos, lo que le genera una resistencia interna a adaptarse a esta nueva realidad. Y llega a pensar: no puedo lidiar con estos cambios en mi familia, no sé cómo adaptarme. Esa sensación de rigidez y dificultad para aceptar la situación surge en las varices detrás de las rodillas. ¿Qué podríamos decir y sentir aquí para invertir esta situación? Pues la siguiente frase: acepto que el crecimiento de mis hijos es parte de la vida y confío en que nuestro vínculo sigue fuerte aunque ellos sigan su propio camino. Segundo ejemplo: una mujer que cuidó de sus padres durante años y ahora que ellos han fallecido, siente que ha perdido su papel en la familia. Aunque trata de seguir adelante, ese vacío le mantiene anclada al pasado, incapaz de adaptarse a la nueva realidad sin ellos. Las varices detrás de las rodillas reflejan esa resistencia al cambio y a la falta de flexibilidad y adaptación para aceptar esta nueva etapa familiar. Y aquí, en este ejemplo, esta mujer puede llegar a pensar: desde que mis padres se fueron, no sé hacia dónde avanzar. Me siento atascada en este dolor. Y la frase afirmativa es la siguiente: reconozco que mi vida puede seguir adelante, incluso sin el rol que solía tener. Estoy abierta a descubrir nuevas maneras de avanzar con amor y gratitud por lo vivido. Y un tercer ejemplo, en las varices de las rodillas, es el siguiente. Es un ejemplo relacionado con el dar con fuerza y recibir con estancamiento también. Mis hijos están tomando decisiones propias y siento que ya no me necesitan de la misma forma. Me cuesta aceptar que ellos den ahora, porque siempre he sido yo la que lo ha hecho todo por ellos. Esta resistencia a dejar ir y recibir está bloqueando mi flujo interno. Aquí, al haber un cambio de percepción interna, donde podamos sentir que permito que mis hijos vivan sus propias experiencias y me abro a recibir la paz y el descanso que también merezco. Ahora veamos las varices en los muslos, en la parte alta de las piernas, problemas con la autoridad y el poder personal. Los muslos están relacionados con la fuerza y el poder personal. Si las varices se presentan aquí, es un reflejo de una lucha interna con el poder o la autoridad dentro del ámbito familiar o laboral. Puede haber un conflicto con figuras de autoridad, como padres o jefes, que hacen que la persona se sienta reprimida o sin capacidad de tomar decisiones por sí misma. Y aquí el sentimiento recurrente sería: por más que intento tomar el control de mi vida, siempre hay alguien que me frena o me dice qué hacer. Me siento retenida. Veamos los ejemplos. 1. Una persona que al formar su propia familia siente que nunca será capaz de proveer a sus hijos el mismo nivel de amor, protección y apoyo que recibió de sus propios padres. Esta inseguridad acerca de no poder cumplir con las expectativas familiares se convierte en una lucha interna, que se manifiesta en las varices de los muslos. Este conflicto con la autoridad o el rol de proveedor en la familia bloquea su avance emocional. Aquí podemos pensar: ¿cómo puedo estar a la altura de lo que mis padres me dieron? No creo que pueda lograrlo.
Aquí la frase afirmativa sería la siguiente: confío en que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. No necesito replicar exactamente lo que mis padres me dieron, porque lo que ofrezco desde el corazón es suficiente. Segundo ejemplo: una persona que constantemente se siente supervisada por sus padres, o padre o madre, aunque ya es adulto, y siente que no puede tomar decisiones importantes sin su aprobación, lo que genera frustración y estancamiento en la circulación. Frase de cambio de percepción aquí sería la siguiente: me doy permiso para tomar mis propias decisiones, confiando en que mi camino es válido, aunque difiera del de mis padres. Y el tercero es otra vez el ejemplo relacionado con el dar con fuerza y recibir con estancamiento. Por ejemplo, en mi trabajo, siempre estoy a cargo y siento que si no doy más, no se logrará nada. Me cuesta delegar y a veces me siento agotada, pero no sé cómo pedir ayuda sin sentir que estoy fallando. Esto está estancando no solo mi energía, sino también mi circulación, reflejándose en mis muslos. Y aquí la frase sanadora o afirmativa sería: está bien pedir ayuda cuando lo necesito. Dejar que otros me apoyen no es una señal de debilidad, sino de equilibrio y autocuidado. Y para acabar, veamos las varices en los tobillos. Aquí se muestra un miedo a perder la estabilidad familiar. Los tobillos representan esta estabilidad, el equilibrio en nuestro camino y sostén en nuestras direcciones tomadas. Las varices en esta zona es menos común, pero refleja un miedo profundo a perder esa estabilidad en las relaciones familiares. El sentimiento aquí es: tengo miedo de que si tomo una decisión por mi cuenta, pierda el equilibrio que tanto esfuerzo me costó mantener. Y veamos dos ejemplos. El primero, alguien que siempre ha vivido cerca de su familia y al considerar la posibilidad de mudarse por trabajo, estudios o simplemente por necesidad, siente que perderá la conexión emocional con su hogar. Este miedo a perder la estabilidad y el apoyo emocional familiar provoca que la persona se sienta incapaz de tomar decisiones que lo alejarían físicamente aún más de su entorno seguro. Las varices en los tobillos reflejan ese conflicto entre querer seguir adelante y el temor a que cualquier cambio desestabilice su vida familiar. Así que la frase afirmativa aquí sería: puedo tomar decisiones que me lleven hacia nuevos horizontes, sabiendo que mi vínculo emocional con mi familia permanecerá fuerte sin importar la distancia. Y el último ejemplo también tiene que ver con el dar con fuerza y recibir con estancamiento. Aquí es como que siento que si me independizo de mi familia, perderé el apoyo que siempre he tenido. Temo que si dejo de estar ahí para ellos, me quedaré sola, sin ese sostén emocional y económico, y eso me paraliza tanto físicamente como emocionalmente. Y en este ejemplo añadiríamos el siguiente sentimiento: elijo confiar en que puedo ser independiente sin perder el apoyo emocional de mi familia. Mi estabilidad interna no depende únicamente de estar cerca, sino de mantener relaciones sanas, incluso desde la distancia. Este tema de las varices lo sufren muchas personas, así que está bien comprender por qué se han manifestado para desde ahí poder soltar creencias que nos hacen creer que las cosas deben ser de una determinada manera. Siempre hay opción. Si uno cambia la percepción, se pueden abrir muchas puertas.
cambiar nuestra manera de gestionar las emociones y de vincularnos con las situaciones y con los demás. No todo tiene que ser blanco o negro, hay muchas opciones válidas. Si crees que esta información te ha sido útil y quieres compartirla, adelante. Para cualquier pregunta personal, en el correo de ilustreambar@gmail, y si no, en los comentarios de este mismo vídeo. Será un placer leerlos. Hasta la próxima.